Bueno, ahora mismo lo que estamos viviendo a nivel global es básicamente una crisis de la democracia, y esto lo vemos porque casi todos los indicadores internacionales indican que ha habido un importante retroceso autoritario. Estamos viviendo, según indicadores internacionales, un retroceso comparable que nos lleva a los años 80. Es decir, estamos hablando de que cada vez hay menos democracias que sobreviven en el mundo. Estamos cada vez más polarizados, cada vez más fragmentados, con dificultades para formar gobierno, y todo lo que nos ocurre en España no es muy diferente a lo que pasa en la mayoría de las democracias maduras de nuestro entorno. Por tanto, esto no debería sorprendernos. Esto lo que debería es invitarnos a una reflexión que nos haga salir de nuestro ombligo y pensar un poco más a fondo qué es lo que está ocurriendo para que haya tanta gente insatisfecha con el funcionamiento de nuestras instituciones políticas y de nuestros gobiernos en particular. Tenemos múltiples desafíos, desde luego, y pensemos que nosotros estamos ahora en un mundo integrado en el cual cada vez vemos que el poder se está moviendo más hacia países los cuales antes no estaban en la ecuación, como por ejemplo China, que cada vez tiene más importancia, más relevancia en nuestra vida, y que hace que Europa, el cual era un continente que se creía muy importante en el mundo, cada vez pese menos. Estamos más envejecidos, somos menos productivos, la influencia tecnológica está saliendo de nuestras fronteras, y eso implica que tenemos que pensar en un doble desafío. Primero, ¿cómo conseguimos ser más productivos, crecer e innovar más? Y segundo, ¿cómo conseguimos hacer esto? Con sociedades cohesionadas y libres. Es un doble desafío que no es fácil de congeniar, pero que yo estoy seguro de que podemos afrontar si tenemos un poquito más de optimismo y de confianza en nuestras capacidades. Lo que sabemos es que el bipartidismo está hoy en torno al 60-64% del voto en prácticamente todos los sitios, y que hoy tenemos nuevos partidos de los cuales dependen los clásicos para gobernar. El PSOE depende del apoyo de otras formaciones a su izquierda, como Sumar, o los partidos nacionalistas o independentistas. El Partido Popular depende de Vox. Y esto a corto o medio plazo no tiene por qué cambiar, porque también tiene sentido. La sociedad se ha vuelto más heterogénea y más plural. Entonces tiene también cierta razón de ser el que ahora haya más formaciones políticas que quieren decir lo suyo. No es algo que tenga por qué ser problemático. El pluralismo es algo consustancial a nuestros sistemas políticos e institucionales. Lo que tenemos es que aprender a gestionarlo mejor, y de momento parece que nos está costando. Hay pasos que dar muy relevantes. Yo creo que la ley de transparencia en general está muy por detrás de lo que sería esperable. La operabilidad, por ejemplo, de los datos hace que sea complejo intentar saber de dónde van los contratos públicos, a quién se asigna, de qué manera. La transparencia es algo que es fundamental, porque no importa tanto porque los ciudadanos podamos consultar la información pública, como porque los operadores políticos, y me refiero a los partidos de la oposición, los medios de comunicación, puedan acceder a ella. Y eso yo creo que se facilitaría mucho, porque conseguiría hacer que la gente volviera a confiar en nuestro sistema. ¿Esto cómo se tiene que hacer? Pues a través de plataformas digitales, a través de datos más accesibles, y sobre todo, de algo que todavía está pendiente, mediante mecanismos que permitan saber la eficacia de las políticas públicas. Y esto es algo de lo que hablamos muy poco. No importa para resolver nuestra vida el que se haga una ley de algo. Lo que importa es que haya políticas que la acompañen y que sepamos si esas políticas tienen efectos positivos o no. Y eso es lo que nunca evaluamos, eso es lo que nunca miramos. Sabemos si esto funciona, no funciona. Yo creo que ahí hay muchísimo trabajo por hacer. Es lógico que los medios de comunicación tengan un impacto en la opinión pública, y esto lleva ocurriendo desde el principio de los tiempos, es decir, desde que existe la escritura, desde que empezamos a desarrollar medios de masas como los periódicos en el siglo XIX, las radios a mediados del XX, la televisión a partir de los años 60-70 o Internet ahora, ¿no? Y las redes sociales. Es lógico que los medios de comunicación y las plataformas de comunicación tengan un impacto en nuestra vida. Ahora bien, y esto es muy importante, en un contexto en el cual hablamos de democracias representativas, nosotros tenemos que ser capaces de conocer bien qué es lo que hacen nuestros gobernantes, y nuestros gobernantes tienen que ser capaces de explicar su acción pública a través de los medios de comunicación. Por desgracia, en España esto está todavía por mejorar. ¿Y a qué me refiero con mejora en ese sentido? A que muchas veces tenemos poca información.
poca independencia en los medios de comunicación, de mucha influencia de los políticos en lo que dicen y sobre todo muchas veces un periodismo político de poca calidad. ¿A qué me refiero con de poca calidad? A un periodismo que está siempre incidiendo en lo que ha dicho el otro y poco en lo que ha hecho. Y no me interesa tanto un periodismo que esté centrado en la declaración, en lo que uno ha dicho del otro y el otro ha dicho del uno, sino que me interesaría más un periodismo que se centrara en ver qué es lo que realmente han hecho, en si eso se lleva a último efecto, en qué implicaciones tiene eso para mi vida. Y ahí es donde yo creo que todavía tenemos un salto de calidad por dar. A la hora de entender por qué la gente vota lo que vota, tenemos una incógnita casi desde que hay democracia, porque al final la gente pone su voto en una caja negra. Y yo no sé qué es lo que hay detrás de eso. ¿Por qué han votado a un partido determinado? ¿Lo han hecho porque es el que mejor defiende sus intereses? ¿Porque es el que más concuerda con sus ideales? ¿Porque esa persona le resulta creíble? ¿Porque piensan que ese candidato puede ser eficaz para mejorar su vida? No tengo ni la más remota idea. Y probablemente las cosas se combinan, porque a la hora de la verdad todos tenemos una serie de valores y de ideas profundas, y eso es bueno porque tenemos diferentes nociones de lo justo y lo que es mejor para la sociedad. El mundo es plural y eso es positivo, pero también es importante quién es el que trata de llevarlo a efecto, quiénes son los candidatos que están detrás. Entonces a veces nos resulta un poco complicado trocear, todo importa. Pero sí es verdad una cosa, sabemos que la gente retrasa cada vez más la decisión de voto. Y eso probablemente lo que nos está indicando es un elemento que yo creo que es la transformación más reciente que tenemos, que es que hay más oferta política que nunca. ¿Verdad que cuando uno va a un restaurante y tiene un menú del día cerrado, sabe muy rápido qué plato elegir? Sin embargo, ahora vivimos con tantos platos posibles, con tantas combinaciones de menú, que es lógico que la gente retrase su decisión de voto y que es también normal que se centre en otras cosas. O sea que todo se combina, pero eso es parte de la magia de la democracia. Wow, es una pregunta muy complicada porque si lo piensas, la política implica siempre un pacto con el diablo, ¿no? Es decir, con pacto con el diablo me refiero a que si uno quiere permanecer siempre puro y fiel a sus ideales, no le va a quedar más remedio que dedicarse a la vida contemplativa o no a entrar en política, porque entrar en política implica que tienes que sacrificar el dormir bien por las noches a cambio de un bien superior, que tú crees que será un bien superior, porque a lo mejor te estás equivocando, pero tienes que invertir toda tu vida en ello. Y yo creo que ha habido políticos que han sacrificado su vida y muchas veces no suficientemente reconocidos en España, porque en España nosotros tenemos mucho problema para reconocer que los políticos también lo hacen bien. Y no me escapo de la pregunta. Creo que ha habido, por ejemplo, políticos que son lo que Eisenberg llamaba héroes en retirada, es decir, traidores. Los traidores a los suyos probablemente hayan sido los mejores políticos. Cuando Santiago Carrillo pone una bandera de España para reconocer la Constitución española, está traicionando a los suyos. Pero está al mismo tiempo dando un paso adelante para permitir que la transición a la democracia funcione. Cuando Adolfo Suárez, que fue jefe del movimiento franquista, está dando un paso adelante y está legalizando al Partido Comunista, violando todos los fundamentos del franquismo, está también traicionando a los suyos ahí. Entonces, para mí esas personas, que son las que en ese momento son denostadas, que son las que en ese momento todo el mundo abomina de ellas, son gente que después, en la memoria pública, con el paso del tiempo, nosotros reconocemos. Y he puesto dos ejemplos, como son Suárez y como son Carrillo, a izquierda y a derecha, para demostrar que a veces gestos de grandeza no se reconocen en el tiempo presente, pero sí en tiempo futuro, precisamente porque tú estás pensando en construir un país y una España mejor. Y para mí esos requieren que les reconozcamos más el trabajo que han hecho y sobre todo merecen más reconocimiento público, como probablemente hayan hecho tantísimos concejales en su pueblo o tantísimos activistas que hoy están olvidados por la historia. Por tener más tiempo y sobre todo de más calidad.